En Sintonía de Inclusión también tenemos derechos. ¿Sabes cuáles son tus derechos? Que los conozcas es nuestro compromiso. Sintonía de Inclusión. Que los conozcas es nuestro compromiso y también no que se lleven adelante eventos de concientización. Lu, bienvenido. Hoy tenemos una charla que se dio. Sí, Meli, el lunes pasado yo personalmente fui a una charla que dio la licenciada Griselda Correa. Sí. Que se enfocó la charla en la convención y cuál es su propósito, ¿sí? Y para que la gente la conozca, la convención, porque lamentablemente muchas personas con discapacidad y su familia, su círculo cercano no conoce esta convención, que es muy importante, sí, porque acá en la convención, que es la ley 26.378, que ya tocamos este tema en Sintonía, sí, hace un par de programas atrás, habla de todos los derechos relacionados a las personas con discapacidad. Claro. Todos los derechos que nos respaldan a nosotros, ¿sí? Las personas con discapacidad. Sí. Con respecto a esto, la licenciada Griselda Correa daba una breve descripción de qué es la convención y cuáles son sus propósitos. ¿Vamos a escucharla? Dale. Vamos a escuchar la declaración. ¿Cuál es el propósito de la convención? La convención plantea en el primer artículo, en el número 1, cuál es el propósito que tiene. Y tiene el propósito de proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad. Vayamos recordando las 3 palabras de los derechos humanos. En goce pleno y en condiciones de igualdad, todos los derechos humanos, libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el derecho a la dignidad inherente. Ahí escuchamos, Meli, a la licenciada Griselda Correa. Déjame aclarar que este evento fue organizado por la Mesa de Discapacidad de La Matanza en el taller protegido Apacit de Ramos Mejía. Sí. Esta charla se produjo el lunes 21 a las 4 de la tarde y habló sobre los logros de la convención, sí, que ya cuando se convirtió en ley a través de las Naciones Unidas en el 2006, que ella dio más o menos un recorrido histórico de que ya las agrupaciones internacionales venían pidiendo una convención para que se agrupen todos los derechos de las personas con discapacidad y sea algo internacional, sí, porque esto la convención es un tratado internacional, claro, sí, que los países se adhieren. Y cuando los países se adhieren se convierten en ley. Claro. Acá en Argentina, Argentina se adhiere en el 2008, ¿sí? Y fue la convención una ley más de Argentina, ¿sí? Y en el 2014 se le dio el rango constitucional, que esto es que se pone a la par de la Constitución. Se hace una ley que sí o sí se tiene que respetar. Claro, como que se equipara, sería como un complemento. Exacto, se complementa a la Constitución. Claro. Ya pasa... Se pone por encima de una ley normal, una ley nacional. El tratado internacional que se le da rango constitucional, sí, pasa a estar por arriba de la ley nacional y más o menos a la par de la Constitución. Mirá vos. También la licenciada habló sobre los modelos que atravesaron, sí, a la discapacidad durante su historia, y lo que se habló fue del modelo médico, que era el modelo establecido anteriormente, que era el modelo que justamente lo daba el que sabía. Yo sé cómo es el tratamiento y vos los tenés que respetar. Claro, ¿sí? Como el rehabilitador y el rehabilitado. Exacto. No había otra palabra superior a la del médico, claro, anteriormente. El médico te decía A y vos tenías que decir A. Claro. No había otro complemento. Claro, otra forma de verlo. Ahora en la convención se establece el modelo social, que es más que nada un modelo rehabilitante, ¿sí? Acá la licenciada lo explica mejor en unas declaraciones que hizo también en la charla. El modelo social plantea el respeto a la decisión. El modelo médico plantea la mejor decisión.
Esto es una diferencia muy importante que tenemos que tener. Desde el saber superior, yo voy a tomar una decisión para que a vos lo sufran, para que sea más rápido, y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, es importante que podamos ver al modelo social no desde la teoría, desde las ideas, desde el abstracto, sino desde lo más concreto. Si no lo podemos ver desde lo más concreto y tenemos dificultades ahí, es porque todavía no lo pudimos meter acá. No lo pudimos meter acá, no lo podemos meter en la cabeza que el modelo médico ya dejó de estar vigente, y en la ley actual, en la ley vigente que es la convención, se establece el modelo social. Claro, ¿Sí? La mejor decisión ya no es, como decía la licenciada. Claro. Sí. Bueno, esto más que nada, esta charla se dio para que las personas con discapacidad y su familia puedan entender, ¿sí? Los derechos que los respaldan, y también habló sobre la autonomía de las personas con discapacidad, que la convención toca este tema, que la familia no tiene que tener miedo de darle su libertad a las personas con discapacidad, al contrario, la tienen que respaldar, porque si las personas con discapacidad, vos, yo o algunos que tengan, ¿sí? Visual, sordera, motriz, intelectual, ¿sí? Tiene que tener un respaldo muy grande de la familia, más allá de las instituciones que también le ponen respaldo. El núcleo de la familia, que es la que la rodea, tiene que tener, le tiene que hacer llegar el apoyo que le dan a la persona. Claro, sí. Es como siempre decimos, ¿no? Esto de que existe la ley, existe la norma, por un lado, por el otro lado existe el modelo médico, y existe este modelo social que vos bien decís, ¿no? Como lo decía la licenciada, esto de la autonomía es un derecho de la persona que lo tiene que ejercitar, pero que sin apoyo a veces es muy dificultoso. Exactamente, incluso la licenciada decía que es fundamental tener una convención en la casa, porque no solo te sirve para las cuestiones legales, Claro. sino para hacer lo que puede hacer con total libertad, pues justamente lo que decía, que la convención jurídicamente pone en pie de igualdad a las personas con discapacidad con las personas sin discapacidad. Sí, somos todos iguales. Seres iguales, y ¿no? Ante muchas la ley, veces por se dice. discapacidad la familia no sabe qué es lo que puede hacer, qué es lo que sí puede hacer, y por eso la licenciada explicaba que siempre hay que tener una convención a mano, y no solo para las cuestiones legales, como te decía, claro. sino para el uso cotidiano de las cosas. Por ejemplo, el transporte. Muchas personas no saben que el transporte tiene que ser gratuito a través de los pases o del certificado único de discapacidad. Sí, sin lugar a dudas. Es así, es algo muy importante, y déjame cerrar con algo, ¿no? Que yo creo que es, de alguna manera lo veo como la convención internacional como un complemento a este modelo social. Mientras el modelo social dice que todos podemos aportar algo a la sociedad, quien quiere, ¿no? Quien tiene ganas o quien se siente con ganas de hacer algo por el otro puede aportar. La ley dice, no importa si querés o no querés aportar, es una norma y hay que cumplirla. Exacto. No son derechos que están de alguna manera instituidos bajo lo que vos bien decías, no esto de una ley que ya tiene rango constitucional, y por ende hay que respetarlos. No es una cuestión de actuar o no actuar si queremos o no, sino que hay que respetarlos. Pero qué paradójico es pensar para una familia cómo actuar desde el modelo social, cuando a veces nos pasa o pasa a una familia que cuando se entera que un hijo tiene discapacidad, no, lo primero que se piensa es cómo rehabilitarlo, cómo hacer que vuelva a funcionar. Esto nos atraviesa muchas veces en la cuestión psicológica y de desesperación que de alguna manera encarna esas familias que no saben qué hacer. Sin querer, no recurren a ese viejo modelo médico. Por eso qué bueno que está esto que hablamos de poder concientizar y de pensar no solo en rehabilitar, no, sino de que cómo adaptar el entorno para que estas personas puedan incluirse. Muchas gracias, Lu, la verdad que es un tema muy interesante y bueno que se lleve adelante aquí en el partido.